Mi intención original para hoy era leer y comentar algo acerca de Becker, de Gustavo Adolfo Becker, que es uno de los mejores poetas, uno de los más grandes poetas, uno de los más extraordinarios poetas de la lengua. Pero me pasó que encontré de Becker las leyendas. Me pasó que, hurgando en mis bibliotecas, busqué alguna edición de las rimas de Becker y no encontré ninguna edición. Y eso me produjo mucha bronca y una profunda frustración, porque durante mucho tiempo yo tuve muchas ediciones de esas rimas, porque en los lugares a donde yo compraba libros hace muchos años, en Parque Rivadavia, en Parque Centenario, en Plaza Italia, estoy hablando de lugares de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, cualquier edición de las rimas de Becker era muy barata, muy barata. Y bueno, yo siempre fui regalando esas ediciones a diferentes personas con las que me cruzaba, o las prestaba sabiendo que en realidad el préstamo era un regalo solapado, ¿no? Porque sabía que no iban a volver esos libros. Pero bueno, también fue una manera de hacer filantropía, supongo. Pero bueno, el punto es que hoy no encontré ninguna edición de las rimas de Becker y eso me dio mucha bronca. Entonces tuve que descartar a Becker y encontré a Darío. Encontré a Luis Cané, que es un extraordinario poeta, Pero bueno, quizá no es para hoy este poeta. Pero es un extraordinario poeta. Voy a leer algo rapidito de Luis Cané, porque es una belleza. Dice así: estas señoras gordas, cuya amistad mantengo, pues son la opinión pública temible de mi pueblo, dicen cuando yo paso, lástima que haga versos. Un mozo inteligente perder el tiempo en eso. Los señores del club, esos señores serios, que en letras han llegado a firmar manifiestos, me dicen convencidos, lástima que haga versos, usted que bien podría ser doctor o ingeniero. Las niñas, estas niñas de seráfico cuello, mejillas sonrosadas y oxigenado pelo, me ven pasar y piensan, lástima que haga versos, y un suspiro apretado les acongoja el pecho. Yo sigo imperturbable, los ojos en el cielo. Bueno, otro día vamos a leer a Luis Cané, que es un poeta, supongo que olvidado, ¿no? Pero bueno, el punto es por quiénes y para qué olvidado. Bueno, Vía Lugones. Acá tengo una edición barata del Tao, El Camino, ¿no? Y tiene un dibujito, un teléfono del año en el que todavía la vida era en blanco y negro. El Tao, este también es un gran libro. Bueno, pero entonces, no, y acá encontré a Alfonso Reyes, que no sé por qué lo traje, y acá encontré a Vicente Alexandre. Pero también encontré a este poeta, Jorge Manrique. Y este poeta es un hombre que ha escrito, es un poeta dispar, ¿no? Como casi todos los poetas. Pero es un hombre que ha escrito uno de los poemas más hermosos de la lengua, de la historia de la lengua castellana. Y pensé que podía comentar algo acerca de él y leer algo, leer unas coplas. Bueno, es un poeta del siglo XV, Manrique. Hay algunas dudas respecto del año preciso de su nacimiento y del año preciso de su muerte. Es un hombre que muere en combate y bueno, él cultivaba lo que se llamaba el amor cortesano, ¿no? Que también cultivaba en materia de escritura, digo, que también cultivaba Garcilaso. Y bueno, y acá hay esta es una edición dirigida y prologada por Augusto Cortina, el hijo del viejo Cortina. Y bueno, acá hay una noticia biográfica. Podemos leer rápidamente: Jorge Manrique y el despuntar renacentista, dice acá, el maestre de Santiago. Esto empieza diciendo:
las coplas, esto, hacemos una pincelada acerca de la vida de Manrique y de su padre, ¿no? Para ver quiénes eran estos Manrique. Las coplas de Manrique poseen los rasgos de una elegía heroica, dice Cortina. Acá dice, las coplas de Manrique poseen los rasgos de una elegía heroica, y como elegía heroica podemos clasificarla, o mejor aún, como oda renacentista. No me gusta mucho el prólogo la verdad. Evoquemos ante todo, dice Cortina, al venerado padre que inspiró la magnífica obra, don Rodrigo Manrique, conde de Paredes de Nava, empleó su vida larga y austera en el viril ejercicio de las armas. A mí no me gusta esta construcción, el viril ejercicio de las armas. Está bien, qué sé yo. Bueno, sigamos. Y dice, contaba 12 años de edad cuando ingresó en la Orden de Caballería de Santiago, en ella permaneció 58 hasta morir. Bueno, parece que don Rodrigo era un hombre muy poderoso de su tiempo, muy reconocido, luchó contra don Juan II, don Álvaro de Luna y don Enrique IV. Bueno, a ver, ¿qué más? 50 fueron los combates en que con suerte diversa intervino. Bueno, y así. Después parece que hubo un problema de herencia, porque me gusta esta oración. Sensible al amor, casó 3 veces. Primero con doña Mencía de Figueroa, que fue madre de don Jorge. Después con doña Beatriz de Guzmán y finalmente con doña Elvira de Castañeda, la hija del viejo Castañeda. En la crónica de Enrique IV dice don Alonso de Palencia, refiriéndose a estas últimas nupcias, que don Rodrigo las contrajo ya anciano, pero con vigor y robustez juveniles. Hay que ver a qué se refiere, ¿no? Ese vigor y esa robustez juveniles. Parece que era anciano, pero que todavía tenía ciertos vigores, cierta energía, ¿no? Cierto ánimo, que lo emparentaban con la idea de la juventud. Y después, muerto don Rodrigo, doña Elvira le sobrevivió más de 34 años y sostuvo pleito por razones pecuniarias con el primogénito del maestro, es decir, con nuestro poeta. Bueno, vamos a olvidarnos de todo esto. Y vamos a ir a... Bueno, y Jorge Manrique escribió, qué sé yo, escribió digamos, a la usanza de su época, algunas coplas, algunas canciones. Pero todo lo que escribió algunas coplas burlescas también, todo puede ser olvidado, excepto este poema, que se llama Coplas por la muerte de su padre. Y yo entiendo que su padre muere en 1476, y bueno, y el propio poeta muere en el 79, aunque hay opiniones dispares respecto de la fecha precisa de su nacimiento, como dije antes, pero lo que sucede, es decir, podemos saber que Manrique escribió entonces en los últimos 3 años de su vida estas coplas, y bueno, y este es un poema excepcional, la forma breve en la que está compuesto, ¿no? Que esta sería la copla de pie quebrado. Son versos octosílabos que terminan con un verso tetrasílabo. Pero bueno, todas esas son naderías técnicas. Pero lo que sucede con este poema es que la brevedad conviene digamos, al carácter luctuoso que quiere el poeta que tenga el poema. Y de alguna manera yo creo que este poema se emparenta con un poema célebre del siglo siguiente, es decir, del siglo XVI, que es el poema que compone el Anónimo Sevillano. Es decir, un poema que es atribuido a alguien, creo que de apellido Andrada, no me acuerdo, pero que no se sabe bien de qué es, y como dice Borges, como su autor hubiera querido, porque precisamente ese poema del Anónimo Sevillano habla de un poco de lo que habla este poema de Manrique, del carácter, digamos, superficial, del carácter innecesario de la vida material, etcétera. Hoy no tengo muchas palabras en la boca, estoy muy cansado y fue un día muy largo, está lloviendo, no quiero excusarme, pero yo necesitaba el refugio de la literatura, que, como dije, digamos, en el final de la entrada que hice acerca de Martín Fierro, postula un universo posible, engendra un universo posible, y yo necesito el engendro, ¿no? Necesito el universo de la literatura para poder tener una vida un poco más digna, y un poco más feliz, ¿no? Un poco más compleja.
Pero bueno, vamos a leer un poco a Jorge Manrique. Dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto cecido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, mas no duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores, no curo de sus ficciones, que traen hierbas secretas sus sabores. Aquel solo me encomiendo, aquel solo invoco yo de verdad, que en este mundo viviendo, el mundo no conoció su deidad. Este mundo es el camino, para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino, para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Este mundo bueno fue, si bien usásemos de él como debemos, porque según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos, aún aquel Hijo de Dios, para subirnos al cielo descendió, a nacer acá entre nos y a vivir en este suelo donde murió. Ve de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, en este mundo traidor, aún primero que muramos las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas por su cualidad, en los más altos estados desfallecen. Bueno, y así. Este es el poema de Jorge Manrique, Las coplas a la muerte de su padre. El título es curioso, está escrito en tercera persona, ¿no? El poeta se menciona a sí mismo en tercera persona, a la usanza de la época. Bueno, la necrofilia, como dice Menéndez y Pelayo en su historia de la poesía castellana, era una característica de la época. La idea de la caducidad de la vida, del sinsentido de una vida en la que uno vive corriendo, procurando logros materiales y honores, y todo eso después termina en la seca osamenta que yace en el cementerio. Pero el arte transforma esa tristeza que genera el sinsentido de la vida en una belleza posible, y esa belleza ayuda a ver la vida de otra manera. Y bueno, y el arte es un espejo de la vida, ¿no? Como dice Borges, a veces dice a veces en las tardes un espejo, a veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Bueno, y sin duda Jorge Manrique nos revela nuestra propia cara en este poema bellísimo que ya pertenece a la historia de nuestro origen.